Todo porque la raza de mis súbditos era la más cutre de todas. Las langostas gigantes no servían para nada, salvo criar más que los cerdos. Los súbditos de los demás eran truenopájaros o jinetes lobo. Los peores tenían ejércitos de goblins. Justo cuando pensaba que jamás iba a salir del pozo, descubrí por sorpresa que mi talento innato era sacrificio vital. Este talento me permitía sacrificar seres vivos a cambio de productos del mismo valor. Y entonces se me vino a la cabeza una idea bastante bestia. Con la capacidad brutal de reproducción de las langostas y encima sacrificio vital, eso era despegar sí o sí. Así que, en cuanto lo pensé, me puse a crear tropas sin parar día y noche. Gasté 200.000 puntos de fe para activar el talento de crecimiento acelerado. En solo 14 días incubé 20 millones de larvas. La mitad llegó con éxito a la fase adulta y puso más de 50 millones de huevos. A medida que el número de langostas se disparaba, mi poder de fe también aumentaba. Y yo seguía metiendo toda esa fe extra en el crecimiento acelerado. Muy pronto, mis langostas adultas ya habían alcanzado los 2.500 millones. Cuando vi que era el momento, activé sacrificio vital, y al instante, apareció un enorme círculo mágico rojo sobre mi dominio divino. Solo dejé 10 millones de langostas para mantener viva la raza. Las otras 2.400 millones las sacrifiqué todas de golpe. Se veía como incontables hilos de energía vital se metían en el círculo mágico. Y cuando terminó el ritual, aparecieron 3 opciones delante de mí. Eran justo la recompensa del sacrificio. La primera, 10.000 guerreros goblin de élite, formas de vida de élite. La segunda opción era un manantial de vida, capaz de brotar agua vital sin parar. Servía tanto para nutrir vida como para mejorar el entorno. Y la tercera era una estrella explosiva biológica de nivel 1, que al cargarla en el núcleo del dominio, me daba cierta probabilidad de crear súbditos con poder explosivo. No me lo pensé ni un segundo y elegí la tercera. Al momento una fuerza explosiva se extendió por todas mis langostas. Vi que entre los 10 millones de langostas restantes, algunas empezaban a sacar marcas rojas por todo el cuerpo. Y su tamaño también se duplicó. Cogí al instante una langosta explosiva y le ordené detonar. El problema era que, aunque la explosión sonaba fuerte, seguía sin bastar para matar a un enano normal. Pero yo tenía claro que, con suficiente cantidad, sí funcionaría. En ese momento faltaban menos de 8 horas para ir a clase. En tiempo del dominio, eso eran casi 4 meses. Así que activé otra vez el crecimiento acelerado para criar más langostas explosivas. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 4 meses dentro del dominio, y justo entonces sonó la campana en el mundo real. Al segundo siguiente, ya estaba de vuelta en mi pupitre del aula. En clase, todos estaban charlando tranquilamente sobre cómo había evolucionado su dominio, y entonces vi acercarse hacia mí una figura bastante llamativa. Era Qin Shuang. Venía con las manos en la cintura y una actitud de lo más arrogante. Me preguntó directamente si ya lo había pensado, si iba a convertirme en su esclavo. Incluso me soltó que, si aceptaba, nadie se atrevería a meterse conmigo hasta acabar bachillerato. Pero yo la rechacé en el acto. Y justo en ese momento entraron 3 tíos en el aula. Al frente iba Sang Bin. Nada más verme, vino a exigirme los 100 puntos de poder divino que me había pedido. Y me amenazó. Si no se los daba me destrozaría el núcleo del dominio. Yo levanté la vista y les dije que no tenía ni un punto de poder, pero que si querían vida me quedaba una. En cuanto dije eso, Sang Bin se quedó claramente descolocado. Porque normalmente cuando me acosaban yo siempre me callaba. Pero aquel día planté cara, y eso hizo que Sang Bin se pusiera hecho una furia. Se puso a soltar amenazas, diciendo que iba a mandar a su ejército de enanos a arrasar mi dominio. Y yo tampoco me eché atrás. Le dije que viniera si tenía narices. Totalmente provocado por mí, Sang Bin activó una carta de invasión contra mí allí mismo. La carta se convirtió al instante en un haz de luz que me alcanzó de lleno. Y acto seguido, mi conciencia fue arrastrada a la fuerza de vuelta a mi propio dominio. Cuando una carta de invasión fija un objetivo, genera dentro del dominio enemigo un portal espacial que permite lanzar una invasión entre dominios. En ese momento, vi con claridad cómo aparecía un portal gigantesco en la zona desértica de mi dominio. Y de ahí empezó a salir una unidad entera de enanos. Sang Bin estaba flotando sobre su ejército, con esa pose de superioridad que tanto le gustaba. Les ordenó a sus enanos que aplastaran a mis langostas y destruyeran el núcleo de mi dominio. Con su arenga, la moral de su ejército subió al máximo de golpe. Al mismo tiempo, mis compañeros se conectaron al modo espectador con los dispositivos auxiliares. Enseguida se fijaron en que, en primera línea del ejército enano, había una unidad de élite. Así que prácticamente todos dieron por hecho que yo estaba acabado. Vamos, que nadie creía que pudiera parar aquella ofensiva. Pero yo ya había desplegado mi encarnación divina, y observaba toda la batalla desde el aire sobre mi dominio. Tras 4 meses de cría, mis langostas ya se habían reproducido 2 generaciones. Solo las langostas normales ya superaban los 90 millones, y las langostas explosivas de élite habían llegado a las 200.000. En cuanto vi avanzar al ejército enano, di la orden. Todas las langostas explosivas, al ataque. Al instante, una enorme masa de langostas explosivas salió disparada de entre el enjambre normal y formó una nube roja en el cielo. Los estudiantes que estaban mirando se quedaron flipando, sin entender qué eran esos bichos rojos. Y antes de que Sang Bin pudiera reaccionar, mis langostas explosivas ya estaban cayendo como una lluvia mortal. En un instante, el campo entero se llenó de explosiones, fuego y humo. Cuando el humo se disipó, la escena dejó a todos los espectadores completamente en shock. De los 5.000 enanos, más de la mitad murieron al instante, y los que quedaron seguían gravemente heridos. Hasta el enano de élite apenas conservaba fuerzas para seguir peleando, pero sobre sus cabezas todavía me quedaban 50.000 langostas explosivas. En cuanto vio que aquello se torcía, Sang Bin lanzó a toda prisa un decreto divino para ordenar retirada. Pero yo no tenía ninguna intención de dejarle escapar tan fácilmente. Aproveché que mis langostas podían volar y les ordené cruzar el portal para invadir el dominio de Sang Bin. Más de 90 millones de langostas normales se lanzaron como una tormenta negra y entraron de golpe por el portal. Todo lo que se veía dentro del dominio de Sang Bin empezó a quedar arrasado. Allá por donde pasaban mis langostas no quedaba ni rastro de vida. Sang Bin lo veía todo y se le caía el alma a los pies. No le quedó más remedio que gritarme para que retirara a mis súbditos. Pero yo ni caso. De hecho, seguí controlando a las langostas explosivas para rematar a los enanos que aún respiraban. Mi intención era clara, no dejar a ninguno con vida. Al ver que no pensaba detenerme, Sang Bin por fin se acojonó y empezó a rendirse. Me suplicó que dejara volver a sus súbditos, pero yo solo me limité a mirarle con una sonrisa fría, porque había sido él quien había venido a por mi núcleo. Así que si ahora yo le rompía el suyo, era lo más justo del mundo. Entonces Sang Bin perdió del todo los nervios y empezó a amenazarme con sus padres. Me soltó que su padre era semidios y que su madre también estaba a punto de ascender, así que más me valía no pasarme. Pero yo lo tenía clarísimo. Aunque le perdonara ahora, sus padres jamás me perdonarían a mí.
Así que lancé otra vez un decreto divino y di la orden a todas mis langostas. Les mandé romper su núcleo, costara lo que costara. Al segundo siguiente, un mar de langostas se lanzó en masa a por el núcleo del dominio de Changbin. Aunque murieran una tras otra al impactar, yo no pensaba frenar, porque en cuanto ese núcleo se rompiera, Changbin perdería para siempre cualquier posibilidad de convertirse en semidios. Pero justo en ese momento, apareció una encarnación semidivina sobre el dominio. Era Liu Letian, mi tutor de clase. Nada más llegar me pidió que me detuviera, diciendo que yo ya había ganado. En cuanto vio aparecer al profesor, a Changbin se le encendió una chispa de esperanza en la cara, porque mientras su núcleo no se rompiera, todavía tendría opción de recuperarse y vengarse. Pero yo ni siquiera escuché a Liu Letian, y seguí ordenando a mis langostas que golpearan el núcleo de Changbin, y al mismo tiempo le solté al profesor una pregunta directa. ¿Dónde había estado él cuando Changbin me pegaba? ¿Dónde había estado cuando me chantajeaban y me acosaban cada día? Yo sabía perfectamente que él siempre había sido consciente de que me llevaban acosando muchísimo tiempo, solo que yo no tenía padres ni respaldo ni nada que pudiera darle algún beneficio a cambio. Changbin en cambio sí. Su padre era semidios y su madre iba por el mismo camino. Así que Liu Letian siempre había sabido de qué lado ponerse. Aún así, insistió en que parara y me prometió una explicación. Pero a mí aquello me sonó a chiste. Si el que estuviera a punto de perder el núcleo fuera yo, ¿de verdad habría aparecido a impedírselo? Así que no dudé más, y ordené a mis langostas redoblar el ataque para no dejarle ni una oportunidad. Y entonces sonó un crujido seco. El núcleo de Changbin acababa de romperse. Su dominio empezó a colapsar en el acto y se deshizo en incontables fragmentos, y Changbin cayó al suelo, blanco como el papel, convertido en un inútil. Yo recogí los fragmentos y me largué directamente, ni siquiera volví a clase. Aunque había ganado aquella batalla de forma aplastante, sabía perfectamente lo que venía después. El padre semidios de Changbin iba a aparecer tarde o temprano en el instituto para buscarme. Así que, desde ese momento, lo único que importaba era hacerme más fuerte cuanto antes. Al llegar a casa, saqué los fragmentos del dominio roto de Changbin y los fusioné con mi propio núcleo. Tras absorberlos, el tamaño de mi dominio se expandió de golpe hasta los 260 kilómetros cuadrados, y el núcleo de mi dominio subió al nivel 2. Además, también conseguí quedarme con su reliquia sagrada de nivel 1, el martillo enano. Pero como aquello solo servía para ejércitos de enanos, me conecté directamente a la web de comercio divino. Mi idea era cambiarla por una reliquia que de verdad me viniera bien. Antes de poner el martillo enano en venta, dejé bien claro que solo aceptaría reliquias relacionadas con explosiones. Y no pasó mucho tiempo hasta que conseguí cambiarlo por una reliquia de nivel 1 llamada cristal ígneo de lava. Su efecto era simple, aumentar la resistencia al fuego de mis súbditos y potenciar su poder explosivo. En cuanto cargué el cristal ígneo de lava en el núcleo de mi dominio, una fuerza ígnea envolvió instantáneamente a todas mis langostas. Muy pronto, una de cada 1000 langostas sufrió una mutación y su poder volvió a subir otro nivel. Las langostas normales mutadas se volvieron mucho más resistentes al calor, y las explosivas evolucionaron directamente. Las evolucionadas ya tenían una potencia destructiva comparable a una granada de verdad, y además al explotar, esparcían lava y hacían daño en área. En cuanto lo vi, tomé una decisión al instante: seguir acumulando tropas a lo bestia. Si conseguía reunir 10 millones de langostas de magma, entonces me pasearía por todo el instituto como si fuera mío. Mientras tanto, en el instituto, Shang Gang, el padre de Changbin, ya estaba montando un escándalo en la jefatura de estudios. Iba gritando que el núcleo del dominio de su hijo estaba roto y que el centro tenía que darle explicaciones. La jefa de estudios Xu Mei le explicó que aquella invasión la había provocado el propio Changbin, y que además Changbin llevaba tiempo acumulando denuncias por acoso a compañeros. Pero Shang Gang ni quería escuchar. Se levantó y liberó su presión de semidios sobre toda la sala. No pensaba aceptar bajo ningún concepto que todo aquello hubiera sido culpa de su hijo. Aunque Xu Mei también era semidiosa, su especialidad era el apoyo logístico, y en una confrontación directa, estaba claramente por debajo de Shang Gang. Al final, el instituto solo pudo ofrecerle una compensación de 100 millones de poder divino para intentar calmar las cosas. Pero Shang Gang seguía sin estar satisfecho y exigió directamente que me expulsaran del centro. Xu Mei sabía muy bien que, si aquello hubiera pasado antes de que vieran de lo que eran capaces mis langostas explosivas, el instituto probablemente me habría expulsado sin pensárselo 2 veces. Pero ahora la situación era distinta, lo mío ya se había extendido por todo el curso. Y la mayoría de profesores ya me veía como un talento con muchísimo potencial. Por eso, tras pensarlo unos segundos, Xu Mei rechazó de forma tajante la exigencia de Shang Gang. Al ver que no iban a expulsarme, Shang Gang dio un paso atrás pero siguió presionando. Dijo que como mínimo tenía que sacarse la espina, así que exigió mandar un escuadrón de 1000 hombres a invadir mi dominio. Y hasta fingió que, pasara lo que pasara, luego no volvería a reclamar nada. Incluso soltó otra amenaza: si el instituto no accedía a algo tan simple, entonces actuaría él mismo. Y no te dejes engañar por lo de solo 1000 hombres, porque eran 1000 hombres de un semidios. Y ese nivel no tenía absolutamente nada que ver con Changbin, que apenas llevaba nada con su dominio. Al final, Xu Mei no pudo soportar la presión, y no le quedó otra que aceptar. Mientras tanto, yo seguía usando crecimiento acelerado una y otra vez. A esas alturas, el número de langostas en mi dominio ya había subido hasta los 4800 millones. Y además todavía tenía casi 100.000 millones de huevos esperando para eclosionar. Justo cuando estaba a punto de volver a usar sacrificio vital, me saltó una solicitud de llamada de Xu Mei.